Estamos en un periodo, en una etapa, en que podemos equivocarnos. Me refiero a la escritura de la lengua náhuatl o de cualquier otra lengua indígena. Pues sí, estamos en una etapa en que nos podemos dar ese lujo de cambiar grafías, de crear, recrear y reconstruir y reconstruir. Eso es lo bonito. Cuando eso sucede es porque la lengua está tan viva. Y está tan viva que nosotros nos hace sentir vivos. Y así que siga fluyendo, que sigamos hablando y que la escritura también vaya por ahí a un ladito, tratando de escribir, de ver cómo se puede escribir de aquello de cómo se habla. Aunque hablar no tiene reglas. Así ha sido siempre. La palabra nos transforma, nos lleva a lugares inimaginarios, a construir más palabras, más sonidos. Y el alfabeto es tan solo para representar esos sonidos. Así que sigamos con esta vida y sigamos haciendo que siga fluyendo más y más, porque sólo así la lengua nos hace sentir vivos. Y qué bonito estar vivos, porque cuando ya todo, digamos, hasta aquí quedó, hasta ahí habrá quedado la vida. Ya no hay futuro. Crear y recrear, construir, reconstruir, imaginar, pensar, soñar, es parte de la lengua y es parte de la vida. Qué bonito. Pero ante todo, es que nadie tiene la razón y nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos construyendo, contribuyendo y ojalá sea para una vida mejor, para un progreso de armonía. Que eso es al final lo que se necesita. Las letras son simplemente letras que se cambian. Pero las palabras no solo se cambian, nos cambian. Nos cambian a veces hasta el modo de vivir. Y eso es lo bonito. Seguir viviendo.